El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Don Luis Minaya en este martes 8 de noviembre, mes de la familia. Y el tema que continuamos hoy, don Luis, es con el tema que estábamos conversando la semana pasada. Bueno, ya vamos a empezar un poco con el tema de la familia. Obviamente que el tema que tenemos tiene que ver con la familia, pero se llama equilibrio, trabajo y vida familiar y personal, que es un tema muy complicado en este siglo, por varias razones. El tema del multiempleo, la necesidad de que la esposa trabaje, de que todo el mundo trabaje, y que yo no sé, pero hay una realidad y es que el dinero no le alcanza a nadie. Entonces como que hay una necesidad. Yo el otro día, don Luis, estaba evaluando mi propia situación y le estaba hablando con otros amigos que tienen buenos ingresos y dicen que lo que ganan no le da. En el caso mío no es que no me da, sino que no te alcanza. No, que yo tengo una forma particular de ahorrar. Entonces yo a fin de año es que yo calculo cuánto ahorré el año entero, ¿sabes? Porque uno tiene sus gastos. Claro. El año pasado tenía tanto, ahora ahorré tanto. Pero los amigos míos dicen que ni siquiera le da para ahorrar y ganan 2 y 3 veces más que yo. Sí. Porque yo veo como que viven una vida mucho más limitada o como mucho más... a veces es el desorden. Ahí, bueno, el tema del siglo XXI con la sociedad posmoderna es que es una sociedad que está centrada en el consumo, en la apariencia, en la sensación, es decir, no en el ser, lo que tú eres, sino lo que tú sientes, lo que tú experimentas, lo que tú aparentas. Entonces, todas las noticias y todo lo que uno ve es eso, o sea, de cirugía, de mostrarse lo que tienen, salir de viajes y estar más preocupado por enviar la foto a todos los amigos que se quedaron. Y hay ese tipo de relativismo. Pero en el tema de equilibrio, trabajo y vida familiar y personal, hay una pregunta, hay unos roles que uno asume en la vida, una función. Unas son de manera natural, otros son adquiridos o escogidos. Pero yo le voy a dar un listado de roles, digamos los más comunes a todo el mundo. Este ejercicio yo siempre se lo pongo a la gente que le doy coach, a los que le doy consulta, y es sorprendente el resultado. Uno tiene varios roles. Uno, y lo pueden anotar para que me digan el orden, o piensen el orden, y ustedes aquí me dirán. Uno es persona, uno es hijo, uno es hermano, uno es esposo, empleado, padre, amigo. Entonces, ¿cuál es el orden que en tu vida tiene eso? O sea, ¿a qué tú lo tienes en el número 1, en el número 2, en el número 3? En el caso, mi orden es persona, o sea, yo, hijo, hermano, amigo, y ya de último empleado. Ya. Bueno, ahí es el que tiene que arreglar. Pero si usted es casado, si usted tiene hijos, entonces la cosa se complica. Sí. Cada vez, si la gente entendiera que cada vez que usted asume un rol nuevo, su vida se le complica. Sí, o sea, difícil. Cuando usted es soltero, que es la etapa del hombre feliz, usted es libre, feliz, usted se levanta cuando quiere, lo invitan a ir a donde quiera y usted puede decir que sí y se puede ir con quien quiera. Cuando usted se casa, su vida se complica un 30, 40%. Cuando llegan los hijos, entonces. Cuando se le complica 40 más. Y cuando llega el segundo. 70 complicación. Entonces, si usted es empleado y lo ascienden, le están complicando. Entonces, toda esa realidad es la que hace esto. Pero bueno, una pregunta, Dolio. No quiero que usted me dijo, arregla ese orden. Entonces, cuando uno tiene usted hizo esa lista, dijo, anótenlo. Sí. Y uno da con el orden en el que uno está poniendo sus prioridades o complicaciones. Ajá. Y resulta que es empleado la que esté en primer lugar antes que persona. Entonces, ahí ya está mal. Empezó mal. Es decir, si una persona tiene en su mente el orden y lo tiene mal, claro que su vida va a estar mal. Porque le va a estar dando prioridad a algo que no le corresponde. Entonces uno tiene que tener eso en orden. Entonces, cuando hablamos de desarrollar
o sea, buscar el equilibrio, lo primero que uno tiene que entender es que la persona es un ser integral. Es decir, tiene muchas necesidades que no puede excluir. Integral quiere decir, en su vida usted no puede dejar fuera la espiritualidad, no puede dejar afuera su alma, no puede dejar afuera su espíritu, su ser, su tener y todo, y su salud mental, tiene que integrarlo todo, porque el ser humano es integral. Quiere decir, una persona que tiene una pena porque se le perdió algo, ¿tú crees que va a funcionar bien? No, su cuerpo entero se altera. Usted tiene una preocupación en su casa y su trabajo se altera, todo se altera. Entonces, cuando hablamos de buscar equilibrio en la casa, en el trabajo, con la familia, significa que usted tiene primero que asumir cada uno de sus roles en el orden que debe tenerlo. Se lo voy a regalar, ¿verdad? Para que no se queden algunos. Si usted está casado y no tiene hijos, usted es persona, esposo, empleado y después los demás, hermano, hijo, y todo queda para allá. Que ese es un problema que tienen muchas parejas que se casan, que todavía la mamá sigue con un poder y todavía el papá y metiéndose en la vida, pero ya, y el hijo dándole esa primacía. Si usted es padre, ya se casó, tiene hijos, entonces usted es persona, esposo y padre. En ese orden. ¿Tú lo tenías bien, Eduardo? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Vamos bien. O sea, primero usted es persona, luego es esposo, luego es padre, ¿verdad? Y luego es que es empleado. Entonces, por lo tanto, la familia está primero que el trabajo. De hecho, uno se mata y trabaja tanto es porque tiene familia. Si tú no tuvieras la familia que tiene, la carga que tiene, ¿para qué trabajar? No tiene que trabajar de la manera quizá como lo estás haciendo. Y esas mujeres, don Luis, que se creen o toman el rol del hombre de la casa. Dije, porque gana más que el hombre o va por ya tú estás dando la estructura dentro de la familia. Exacto, estructura pero dentro de la don familia. Luis está afuera todavía de eso. Ok, perfecto, pues perdón. Muy bien, pero gracias por el testimonio. Yo tenía una pregunta que iba más o menos por el camino que decía Eduardo. O sea, sí. A veces hay casos donde se salta la parte de en el orden que usted lo puso y en vez de estar después de esposo, no toca padre, sino que es lo último, es si me queda tiempo. Sí. Sí. Ahí, extrañamente, mucha gente pone, después de persona, ponen padre. Sobre todo a la mujer muy materna. Entonces ella cree que lo que después de ella, lo que sigue es ser madre. Y entonces, si tú eres esposa, ¿verdad? Y primero eres persona y luego madre, ¿a quién estás descuidando? A tu marido. Exactamente. Porque es parte integral de esa familia. Claro. Porque estamos hablando aquí de la familia. De la familia. Y de las prioridades. Claro. ¿Por qué el esposo y la esposa es primero que el padre? Porque ¿quién fue primero? O sea, tú eres madre o padre porque eres esposo. Entonces tú eres esposo porque eres persona. Hay una secuencia. Obviamente que la lista la encabeza Dios, pero no es mi intención aquí ahora poner eso, porque si yo no existo, entonces tampoco. Pero sí le doy la primacía y Dios número uno. Pero en el orden humano, terrenal, esa es la secuencia. Entonces hay una realidad. Si usted se casó para integrar una familia, entonces usted tiene que asumir la responsabilidad que eso implica. Pero no vamos a dar cátedra aquí de padre ni de eso, sino que, ¿qué quiere decir equilibrio? Que así como el trabajo requiere 8 horas, también tu familia requiere de un tiempo. Entonces ese tiempo llamémosle el 100%. Si tú tienes que dedicarle aquí a este trabajo, ¿qué tiempo? El 100% que tienes que dedicarle. Entonces, ¿qué es equilibrio? Darle el 100% a la empresa y al trabajo y a la familia. No quitarle, no es verdad que es sano que por desarrollar una empresa, por desarrollar un empleo o una profesión, descuidar tu rol paterno, descuidar tu rol materno. Entonces, equilibrio quiere decir darle el tiempo a quien tiene que darle. ¿Qué tú crees que pasaría
si un papá de manera reiterada le dice a la empresa que va a llegar 2 o 3 horas tarde porque tiene que quedarse con sus hijos? ¿Qué va a pasar? Depende de la empresa. Pero... Que a cada momento le diga me voy temprano, me voy a las 4, a las 3 porque tengo que ir a atender a mis hijos. Organízate, mi hijo. Entonces, yo creo que si aquí uno le pregunta, nadie sería capaz de hacer eso más de 2 veces sin sentir que está fallando. Pero entonces, ¿por qué tú te quedas hasta las 10 de la noche trabajando, quitándole 5 horas a tu familia y tú te quedas como que eres la gran cosa? Entonces, ¿cómo es que tú abandonas tu casa? Es decir, te quedas horas extra trabajando en la empresa y no tienes un sentimiento de culpa o de algo. Luis, lo que pasa es que yo quiero comprarle lo útil, quiero comprarle tal cosa al muchacho, tal vaina. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. O sea, es como decir, yo voy a dejar de darle, aquí vamos a saltar la comida porque nos vamos a ahorrar eso para ir a Disney. ¿Tú crees que eso está bien? No, totalmente no. Entonces, eso es lo que es equilibrio. Equilibrio es darle a cada cosa lo que le corresponde. La complicación, una pareja de esposos que no se dedica diariamente de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, diario, solo, sin hijos, sin nadie, no va a tener un matrimonio feliz al final de sus días. Entonces las parejas tienen que salir solas, tienen que divertirse solas y tienen que pasar tiempo solas. Se va dando cuenta la complicación que es. Es complicado. Y tus hijos necesitan un tiempo con su papá, necesitan un tiempo con papá y mamá. Entonces ese equilibrio que es complicado, mire, sí es complicado. También puedo entender que hay momentos en la vida de una familia en que están abriendo un negocio. Y uno dice, sí, es razonable sacrificar a la familia, pero ¿por qué tiempo? Hay que ponerle deadline, ¿no? O sea, ¿Por qué tiempo? O sea, exactamente, está bien, estamos abriendo un negocio, hay que dedicarle 16 horas. Sí, está bien, estoy emprendiendo. Sí, todo eso está bien. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y mire, hay familias que su problema no es económico, que sacrifican la relación, sacrifican todo. Como lo del aguacero del viernes, a veces se dice que Dios castiga. No, a veces la naturaleza que se la cobra. A veces cuando tú violas normas que son naturales, como de descuidar tu familia, descuidar tu hijo, la naturaleza misma te lo va a cobrar. Hay demasiados padres de mi generación que tienen 60, 70 años, que están solos, que nadie quiere visitarlo. Bueno, la naturaleza se lo cobra, porque esa fue lo que usted enseñó. O sea, oír pacientes, oír personas que te dicen, yo viví esto y esto y esto, y mi mamá no estuvo, mi papá no estuvo, porque estaba en el trabajo, porque sea, no abandona. O sea, hay realidades. Yo conozco el caso de una persona que me contó algo que le pasó siendo muy niño. Se quedó esperando a su papá para algo, 4 o 5 años. Sí. El papá no apareció. Y ese trauma todavía, digo trauma porque todavía lo recuerdo. Sí lo tiene, sí. Y con dolor. Claro. Y todavía carga con eso. No, que yo tenía la ilusión. Oye, un niño de 5 años. Exacto. Que a veces los padres no entienden que el primer héroe y la cosa más fuerte y más poderosa y más protectora que hay en el mundo para cualquier ser humano que está en la infancia es su papá y su mamá. Por eso cuando le preguntan, existe el cuento aquel famoso de la niña que está perdida y le dice a un grupo de personas, está llorando y le dice, ¿qué te pasa? Bueno, que estoy perdida y mi mamá se desapareció. Y le dice ella, lo que pasa es que mi mamá es la mujer más bella del mundo. Y le buscaron a las mujeres más bellas del reino y todas. No, esa no es mi mamá, no es mi mamá. Y cuando apareció la madre que se encontró con ella, los hombres se sorprendieron y dijeron porque ella no tenía la apariencia de una mujer bella con ese canon de belleza que uno entiende. Pero a los ojos de esa niña, esa era la mujer más bella del mundo. Así son los padres y la madre para los hijos. Exactamente. Entonces, el tema del equilibrio se complica también con las mujeres solteras, los padres solteros, que tienen que dividirse, eso es complicado. Entonces, encontrar el equilibrio, la pregunta sería, ¿por qué yo voy a buscar el equilibrio? La única razón para buscar el equilibrio es el significado que tiene para ti un hijo, el significado que tiene para ti tu esposa y el significado que tiene la familia. Entonces, como ese significado se ha venido relativizando y se ha venido desimportantizando, claro que hay desequilibrio. Pero ¿cuál es el punto?
no crean que la persona que tiene desequilibrio en esos roles va a ser feliz. No lo va a hacer, no es posible. Porque no es posible tener un dedo enfermo y tú andar vestido. ¿Tú crees que vas a ir a la fiesta bien? Y lo que tienes es un dedo. Un dedo malo. Un dedo malo. Apretado. No puedes disfrutar la fiesta aunque tenga todo el dinero. Eso es lo que pasa cuando tu vida no tiene equilibrio. Y la pregunta, obviamente, entonces, ¿para qué tú trabajas? Entonces, hay una falacia que es, y eso es naturaleza humana. La naturaleza humana, el yo, es insaciable. El yo no tiene fin. Tú puedes estudiar, mientras uno más estudia, se da cuenta que es más ignorante. Tú puedes esta noche salir a cenar faisán al vino con champán Moet, con todo. El lujo del mundo. ¿Y qué tú crees que va a tener que hacer mañana? Vas a amanecer con un hambre terrible. Eso significa, mira, date la vida que tú quieras en un día. Al otro día, eso no existe. Tú te vas, los famosos Europa Engine, y te vas y te montas en todo, y vas a Venecia, te tira todo eso, vas a Francia, pone el candado, hace todo. Y está mandando más fotos. Y el candado no está dejando poner porque pesa mucho, se cayó la barandilla. Ay, es verdad. Entonces, tú puedes pasar la maravilla, ir a París y en la noche, lo que tú quieras. Cuando viene de regreso, la maleta no llegó. Todos esos 10 días de ilusión y fantasía se desaparecen en el aeropuerto dominicano cuando tú te dicen bienvenido a la realidad. Y si llegaste el viernes fue peor. Entonces, ¿qué significa? Miren, dejen el afán de andar buscando y de querer llegar y de tener, que eso, el ser humano, la naturaleza humana no se satisface. Le iba a comentar, don Luis, que ahora que usted habla de eso, me recordó a un amigo que es padre de 3 y 2 de los 3 son hijos de un matrimonio previo. Son los mayores y él tiene una frase que él dice que le gusta mucho la vida simple. O sea, la vida sin muchas complicaciones, y con sus hijos hace algo casi todos los años, que es irse de viaje, tomar una ruta con un carro alquilado, irse juntos, aventurear, y una vez o 2 veces a la semana ellos irse a comer lo que les gusta, de la manera más sencilla posible. Y es un tipo que tiene una vida ocupada, es un ejecutivo y un hombre soltero. Claro. Pero él tiene ese ejercicio, esa práctica con los 2 mayores. O sea, diariamente el equilibrio significa yo tengo que darle a mi familia el 100% del tiempo que le corresponde. No es que tú tienes que darle las 8 horas, no, el tiempo que corresponde. Tu hijo necesita el tiempo que corresponde. Entonces hoy en día, con todo estos matrimonios divididos, esta es la locura más grande, nunca se había visto 2 cosas, ni tanto divorcio, ni tanta gente juntas. Esa gente que se juntan, que yo vivo solo y tú vives solo y se juntan, ahí nunca va a haber armonía, ahí nunca va a haber paz, porque hay en la naturaleza humana, le llamamos espíritu, si usted no es cristiano, llámele conciencia. Eso no te deja tranquilo. Hay un llamado porque natural cada vez que tú ¿y por qué tú dices eso? Porque cada vez que tú le preguntas, para ellos darte la respuesta, empiezan a dar vuelta. Eso es la conciencia, no te deja tranquilo. Bueno, lo que pasa es que ella estaba sola. Toda esa explicación que tú sientes que tiene que dar, yo no siento que tengo que darla nunca. Yo no tengo que explicar ese tipo de cosas. Y no le discuto en absoluto sobre este tema a usted, porque usted es terapeuta de pareja. Imagino que historia, rodeos y excusas he escuchado de 2 millones. Claro, porque esa es la conciencia. A veces yo le digo, sí, es que la conciencia no te deja tranquilo. No te deja tranquilo y te sale. Cuando empiezas a hablar, te sale. Eso es como cuando tú vas para el aeropuerto. Te sale. Todos esos equipos que hay ahí te detectan lo que usted lleva ahí adentro. Te lo detectan. Entonces, volviendo al tema de equilibrio, mi recomendación, haga un esfuerzo por dedicarle tiempo a todo. Sean responsables. Sea responsable. Si su mujer está embarazada, sea responsable, pida permiso, llévela. ¿Cómo es posible que aquí hay 20,000 papás que no saben quién es el pediatra de su hijo? Y no saben quién es la profesora de su hijo? Porque no tienen tiempo. Eso es mi esposa que se encarga de eso. Entonces las reuniones de padres son reuniones de madres. No puede ser.
Si el hijo lo hicieron entre dos, donde quiera que ve el muchachito, tiene que estar el papá. Eso es equilibrio. Yo lo mando al cumpleaños con la esposa mía o con la muchacha de la casa. Bueno, con la chacha. Sí. Yo no estoy para bregar con cumpleaños, don Luis. ¿Le pueden decir alguna a usted? Muy bien. Pero ese es un argumento que usted se lo encuentra muy a menudo. Claro que sí. Yo le hice una entrevista, una evaluación a un colegio que me envía su persona de cierto nivel para evaluarlo. Y esta era una argentina. Imagino, una argentina encantadora. Y le pregunto, ¿y qué tiempo tú tienes aquí? Bueno, tengo 2 meses. ¿Y qué tal? Bueno, aquí ella es de una clase social alta porque el esposo es emprendedor, es comerciante. Y ella va a trabajar porque quiere trabajar, porque le gusta. Y ella me dice, ¿cuál ha sido tu impacto? Y ella trabaja en un colegio. Bueno, mi mayor impacto es ver que en todos los colegios aquí, quienes llevan los hijos es un chofer y una nana. Y cuando ella dice eso, tú sabrás dónde que lo están llevando. Y ella dice, allá eso no existe. Allá todavía nosotros. Y en mi trabajo, la primera condición que le puse a la directora del colegio es que yo tenía que tener tiempo para ir a buscar a mi hijo y llevarlo. Eso no se negocia. Obviamente que hay muchísimas personas que van a tener condiciones, situaciones, sí, pero el punto es cómo vas a compensar eso, porque cuál es el peso que tú le das a la familia. O sea, ¿cómo es posible que una familia de empresarios que no comen juntos, no desayunan juntos, no cenan juntos? ¿Dónde está el equilibrio? Ese momento es mágico en la mesa. Entonces, ¿cómo? Claro que sí. Porque eso lo necesita el ser humano. Eso lo necesita. Por eso hoy en día muchos abuelos y abuelas están ocupando, como rellenando eso, y van a buscar los hijos, los nietos, y eso, bueno, pues compensa. Pero no creo que valga la pena tener una empresa exitosa con una familia fracasada. Y lo dice, ningún éxito personal ni empresarial justifica el fracaso en la casa. Porque hay que descubrir el placer. Todo el que es papá, y yo lo fui de niño pequeño, la alegría que esos niños les da cuando el papá llega a la escuela a buscarlo. Que te ven de lejos y salen corriendo. Entonces, el equilibrio, siempre reitero, significa darle a cada quien lo que le corresponde. No es verdad que va a ser sano que por desarrollar un negocio echa a perder la pareja, o por desarrollar el trabajo echa a perder tu relación con los hijos. Entonces hay que apostar a tu salud, a tu felicidad, y hay que buscar ese equilibrio. No, y don Luis, que hay algo que tal vez uno como ser humano no toma en cuenta. Usted cuenta aquí la historia de cuando usted vivía en Licey, allá con Licey ahí medio, antes de venir para la capital a coger lucha, que son esas experiencias que se dan en cada etapa del ser humano. Claro. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando ya empiezas a ser adulto y ya te casas y tienes familia. Son etapas diferentes y cada una, por lo que yo puedo testimoniar, deja una marca diferente en el individuo. Así es. Y hay personas que dicen, bueno, yo voy a estar ausente de la infancia de mi hijo ahora porque él tenga una adolescencia feliz. Y resulta que cuando ese chamaco crece y se hace un adulto, todo lo que te recrimina hasta el día que tú estés en la caja estericao, es todas esas ausencias que él vivió de ti cuando él era un niño, mientras él veía a sus amigos, sus amiguitos con su papá, con su mamá, etcétera. Tú, entendiendo uno tal vez que está haciendo lo mejor por el niño, claro, o por la niña, porque ya hay que hablar con el lenguaje inclusivo para que cierta gente no se ofenda, con los niños, uno entiende eso y al final esas etapas vienen con lagunas. Claro. Sí. Porque uno no toma de manera tal vez consciente en cuenta, uno no piensa cuando uno fue niño, no se le olvida. A uno se le olvida y uno cree que los hijos de uno pueden ser diferentes a lo que fuimos nosotros como niños. En la realidad, todo lo que impacta al cerebro de manera recurrente, o sea, que el papá no fue a comer un día, 2 días, no importa, pero cuando tú tienes una ausencia que es recurrente, sobre todo de 0 a 7 años, la parte más crítica del ser humano siempre es de 0 a 3 meses, que es la parte crítica que todos los pediatras le tienen miedo, donde se puede perder la parte biológica. Luego es de 0 a 3 años y luego de 3 a 7.
yo siempre cuando trabajo con mujeres que tienen tristeza o depresión o algo así, siempre le pregunto, ¿tú recuerdas la niña feliz que hubo en ti? Y mira, más de la mitad se raja a llorar. Porque siempre, esa niña de feliz es a los 7 años. Hay una música de Richard Clayderman, me encanta, donde él toca el piano y hay una niña feliz bailando. Él va tocando, ¿tú lo has visto? No, no lo he visto, pero... Y él tocando el piano y esa niña feliz, esa niña que a mí me encanta cuando voy a los cumpleaños de mis hijos, esa niña feliz que anda como una mariposita, y brincando para todo. Esa es la niña feliz que se pierde a los 8 años. Entonces, todo lo que pasa a una persona de 0 a 7 se queda registrado en el inconsciente. Eso luego sale solo. Hay mucha gente hoy con estima baja, con muchísimos problemas. El que dijo Eduardo, de que la mujer gana y el marido se quita. Todo eso son comportamientos que se vivieron en la infancia, que se quedaron registrados, están inconscientes. Obviamente hay la psicología que me gusta, es la positiva. Yo no quiero ahora meterle miedo y que por el temor, no. La pregunta, ¿por qué es el equilibrio? La persona que logra equilibrio, trabajo, familia, es feliz siempre. Porque no tiene problema de conciencia, de que hoy es la graduación de mi hijo. ¿Cuántas películas se han hecho con el tema ese de que el papá el día de la graduación no estaba y la niña que tenía su audiencia iba a bailar y ella afanosamente buscando a su papá en la fila, que nunca aparecía? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo los millennials que tienen una conciencia, son un poco más, son mejores esposos en cuanto a acompañar a la esposa, pero esos que se dedican a emprender y que tienen emprendimiento y que ciertamente un emprendimiento en los primeros 2 o 3 años requiere mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿por qué él prefiere sacrificar siempre la familia y no sacrifica el negocio? O sea, hay cosas que tú dices, este aguacero y todo lo que ha pasado quiere indicar, mira, tanto afán que uno tiene con tantas cosas, total, se perdieron, se inundaron. La vida es, como decía tu amigo, un poco más simple y hay que ocuparse del rol que te toca. Si usted se casó y tiene familia, averigüe lo que significa ser padre, averigüe lo que significa eso. Y el equilibrio, en verdad, da felicidad, da tranquilidad, da una paz relativa de tu sentirte importante. Obviamente yo le decía a alguien que en mi época de padre, que me veía bañándome en 2 piscinas de un sitio para otro, con 3 cristianos de edades diferentes, y entonces el chiquito, ¿dónde tú crees que quiere estar el chiquito? En la grande. En la grande. Que chiquita, no, porque él no es muchacho para estar metido ahí. Entonces, papi, yo puedo estar contigo, yo soy grande ya. Ahí tenía yo que estar con uno enganchado aquí. El otro por la espalda. El otro enganchado. Y bueno, en medio de todo eso, y yo dije, bueno, hay que descubrir el gusto de ser papá. Entonces, cuando tú descubres el placer, el gusto de ser papá, a ti no te importa ya, tú vas a buscar el equilibrio. Y créame que hay mucha gente que ha rechazado negocios, que rechaza cosas y dice, no, me toca almorzar con mis hijos y eso es sagrado. Yo conozco casos y ciertamente las personas que yo conozco que hacen eso viven una vida que en ciertas ocasiones me da hasta envidia, porque viven una vida que por lo menos los ojos de quienes le tratamos se ven plenos. Claro. Pero le iba a comentar algo que me decía un amigo a propósito de lo que usted dice de por qué muchas veces uno hace esos sacrificios, porque él me decía, su madre murió hace unos años, me estaba comentando el proceso de la enfermedad y él como hijo, cómo vivió ese proceso y lo que a él le toca vivir ahora después que ella está muerta. Esos arrepentimientos de ese día que ella lo llamó y que él entendía, no, yo no puedo hablar ahora, te llamo ahorita. Sí. O sea, él reflexionaba de que él entendía que su madre iba a estar como siempre estuvo, desde que él nació hasta, él entendía que ella siempre iba a estar y que podía ponerle una pausa a esa llamada, a esa conversación, a esa relación, porque ella siempre iba a estar ahí. Que lo que él estaba haciendo era imprescindible e irreemplazable y que ella podía esperar.
Y ese sentimiento como de arrepentimiento, porque no le cogí la llamada, etcétera, es una vaina que se dice con dolor, don Luis, y pasa igual con los padres que hacen eso con los hijos, la madre y los padres que dicen, bueno, yo puedo perderme este cumpleaños y mandarlo con mi hermana porque lo que estoy haciendo es mucho más importante. Wow, posiblemente sí, objetivamente y materialmente hablando, posiblemente sí, uno lo entiende que sí, pero ¿en qué medida? O sea, usted habla de, ¿en qué proporción tú estás valorando la importancia que tiene para tu hijo de compartir ese momento contigo? Sí, o sea, le está pensando en él. Entonces, miren, cuando es empresas de familia, ¿sabe lo que te dicen los hijos? Y piensan muchos ellos, yo no sé para qué tenemos tanto dinero y para qué tenemos tanta riqueza si nunca podemos disfrutar, nunca podemos estar juntos. Mi papá nunca puede estar porque está en una junta y mi mamá es la que se queda con nosotros. Entonces a veces dicen los hijos, sobre todo los de empresas familiares que ya son medianas, grandes, siempre piensan eso, pero ¿y para qué? ¿De qué sirve eso? A veces tenemos una casa en la playa, tenemos una casa en la montaña y apenas vamos. Entonces yo creo que hay que tener el orgullo, el coraje de ser buen empresario, buen esposo, buen padre. Eso es lo que necesita esta sociedad, eso es lo que necesita que la familia recobra eso. Es decir, cuando tú piensas que tú no haces algo, yo siempre cuando entrevisto y las personas me dicen, yo soy honrada, yo soy esto, yo siempre pregunto, ¿y dónde tú aprendiste eso? ¿Y cuál tú crees que es la respuesta? De mi papá o de mi mamá o de mis padres. Y mi abuela. Entonces, yo recuerdo, creo que hice la anécdota aquí, en Burger King, cuando reclutan, tienen un estilo de reclutar interesante y es masivo y se hace muchas preguntas abiertas. Y una de ellas es, ¿a quién tú invitarías a una cena? Y es impresionante, las abuelas salen ganando y los abuelos. Yo me crié con mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, yo me crié con mi abuelo. Es decir, el ser humano, por ejemplo, a propósito de eso, las personas que no saben quién es su papá, todos los que son adoptados lo sienten, se dan cuenta, lo perciben. Por eso, si el manejo no es adecuado y no es por el libro, van a tener problemas siempre, porque lo perciben, lo sienten si no se le dice abiertamente. Pero ¿cuántas historias hemos escuchado de gente que da lo que sea por descubrir quién es su papá y quién es su mamá? Entonces, nosotros necesitamos eso, o sea, dale calor a tu familia, sé papá, sé esposo. Lo que pasa, y esto sí es para fastidiar un poco, ¿qué es más fácil, ser empresario o ser papá? Empresario, 100 veces. 100 ¿Qué veces. es más cómodo para ti, dirigir una reunión con 10 gerentes que dirigir la tuya con 3 muchachos de edades diferentes? Aunque sea un muchacho. Aunque sea la uno. playa, Aunque don sea un Luis. muchacho. Entonces, esa es la realidad. Enfrentemos las cosas. Y tener que debatir de Plin Plin, ¿cómo se llama el otro? Sí, y Baby Shark. Baby Shark, no es fácil, don Luis. Bueno, ese Spotify no aguanta tanta mano. Y la mamadera también, la que está caliente. ¿No te acuerdas la que pusimos? Sí. Entonces, hay realidades de esas que inconscientemente uno, entonces le sale que yo no sé bregar con eso. ¿Y de dónde a usted se le ocurrió que tiene que saber bregar con eso? Aprenda. Porque si usted compró su iPhone, aprenda a manejar el iPhone. Entonces aprenda a manejar lo que tiene. O sea que busquemos el equilibrio. Busquemos el equilibrio para bien de todos. No es un para bien solo de tu esposa, de tus hijos, no. Es para todos. Y para que la vida en realidad tenga sentido. Que tú puedas disfrutar de tus éxitos, que puedas disfrutar de tus logros, de tus resultados. Porque al fin y al cabo, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué? Obviamente que cuando uno ve la realidad, la respuesta que me dio un empresario, porque ese es un tema que, bueno, ahora que voy a trabajar con una empresa importante donde hay muchos economistas y muchos banqueros. Mente muy estructurada. Quiero esa respuesta, o sea, hay una cantidad de dinero en banco que nunca nadie le va a poner la mano. Es verdad. O sea, todas esas fortunas de esos miles de millones de pesos que acostumbramos a decir esa palabra
en el pasado reciente aquí, porque yo nunca uno hablaba era de millones. O de decenas. O de decenas, ahora ya es 1.000 millones. 1.000 millones. Y uno pensar que ese dinero nunca se va a usar. Y que hay personas que tienen una fortuna que pueden gastar millones por hora y nunca, ni a ellos ni a su generación. Sin embargo, esa gente son los que más trabajan. ¿Y sabe qué? La paradoja más clara, una paradoja impresionante. Les cuesta más trabajo retirarse a los que tienen demasiado dinero que a los que tienen suficiente. Sí. Cuando uno analiza eso, pero nos vamos a volver locos. Sí. Es decir, ¿cuál es la preocupación de nosotros los mortales? ¿De qué voy a vivir cuando me retire? La seguridad económica. La seguridad económica. Esa gente tiene una seguridad económica que está sobrepasada, que no importa. Entonces, la pregunta, ¿por qué tú, que tienes una empresa pequeña, cree que tiene que seguir con ese afán sin límite? No, mira, yo creo que sí, que uno siempre tiene que crecer, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Entonces hay que buscar el equilibrio. No te engañes creyendo que porque el negocio desarrolle y crezca, si tu familia no crece junto con la empresa y ustedes no crecen todos parejos, nunca vas a disfrutar todo el sacrificio y todo lo que estás haciendo. Y cuando vengas a descubrir que no lo estás disfrutando y que no valió la pena, ya va a ser muy tarde. Bueno, don Luis, le damos las gracias. De verdad que hoy el programa de su participación de hoy está para ponerle el loop en todo el que la necesite escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Porque de verdad que lo de hoy ha sido una cátedra. Sí, hay que buscar. Le damos las gracias, don Luis. Gracias. Vamos a equilibrarnos, comerciales y ya venimos al ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible